Hemos hecho mucho a lo largo de estos últimos 7 años, pero es evidente que tenemos que ser sinceros, queda mucho por hacer. La política de vivienda del gobierno, ahí están los datos, ha ayudado a más de 1,5 millones de personas, con nombres y apellidos. Más de 1,5 millones de personas. Ha contribuido a atenuar los efectos más nocivos de la crisis inmobiliaria que afecta a Occidente, haciendo que España, aun habiendo subido mucho el precio de la vivienda, singularmente en determinados urbes, como es por ejemplo la de Madrid, haciendo que España sea uno de los países de la Unión Europea en el que menos se ha visto aumentado el precio de la vivienda. Con todo, es evidente que esto no es suficiente, que la situación es crítica y que como tal lo que exige es más trabajo y medidas contundentes por parte de la Administración General del Estado. Y eso es precisamente lo que hoy nos trae aquí. Un paso más coherente, decidido, firme en nuestra política de vivienda. ¿Qué capacidad de verborrea tiene este hombre? Porque por un lado te está diciendo que la situación en Europa es caótica, pero que bueno, que en España dentro de ser caótica que está mejor que el resto. Es decir, ¿por qué? Porque está básicamente diciendo que gracias a su partido político, gracias a su gestión política, ¿no? Pero aún así no es suficiente y tenemos que seguir regulando, ¿no? Regular para ellos es poner parches, porque no en los últimos 7 años que lleva de gobierno, el mercado de la vivienda cada vez va a peor. Y esto te digo que se va a ir atenuando porque su interés no es solucionar los problemas, sino capitalizarse, ¿no? Aún así, lo único que quiere es hacer asustar, por eso yo sigo pensando que la mejor opción, sí que sirva de consejo financiero, es invertir, porque como ellos no quieren que tú inviertas, lo suyo es que tú inviertas, porque es básicamente un contraataque. Ellos se están sintiendo amenazados de que hay personas que lo que quieren es ser independientes financieramente hablando, y ellos no quieren eso, ellos lo que quieren son personas que no sean capaces de llegar a final de mes, porque de esta manera van a aceptar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque de verdad no les queda otra. Quieren personas borregas, personas incultas, y ya fíjate lo que están diciendo. Estas son las prioridades. Tienes que leer entre líneas y siempre en clave financiera. Y lo que te están diciendo es que quieren, en clave financiera y en clave inmobiliaria, y lo que te están diciendo es que quieren más control. Y control, claro, no va a ser control de lo que no se ha construido, será de lo que ya está construido. Y lo que ya está construido tiene nombres y apellidos. Y si esa vivienda tiene tu nombre y tus apellidos, pues lo que quieren es controlar eso. Y es lo que busca el socialismo, el comunismo, es especular con lo de los demás. A ti te van a llamar especulador cuando ellos son los verdaderos especuladores. Porque, insisto, especuladores cuando tú tomas decisiones de un activo o de algo o de tu vida, ¿no? O una decisión financiera para disfrutar de un mayor volumen de frutos o de gratificación a futuro, ¿vale? Pero claro, eso lo haces tú con tu propio capital. Y si lo pierdes, mala suerte, ¿vale? La próxima vez aprendes y lo harás mejor, espero. Pero ellos lo hacen con el capital y las propiedades y los activos de los demás, ¿comprendes? Y eso es, señores y señoras, el socialismo y el comunismo. Vamos con más tomate. Porque, miren, por mucho que digan los economistas libertarios, lo cierto es que la evidencia empírica, repito, la evidencia empírica, los datos, los hechos, no las suposiciones, los hechos y los datos, la evidencia científica analizada en otros países, lo que demuestra es que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales que se aplican de forma coordinada y sostenida en el tiempo. Con el gobierno de coalición progresista no empezó el problema de la vivienda, pero sí la convicción de solucionar el problema del acceso a la vivienda. Con nuevos recursos, con nuevas regulaciones. Este tío solamente dice tonterías y no porque no sepa la realidad, no porque no sepa economía, finanzas, porque no sepa nada del inmobiliario. Sí que lo sabe de sobra, ¿vale? Y lo que está diciendo es que el control de precios funciona si hay reformas estructurales. Eso es mentira. De hecho, fíjate lo que está diciendo. Reformas estructurales. ¿Tú crees que reformas estructurales, que es lo que está diciendo él que ha hecho en el mercado inmobiliario, son, por ejemplo, ese decreto para permitir que aquellas personas vulnerables sin que ocupas y los ocupas que se queden en tu vivienda, tú le tengas que pagar todos el IBI, comunidades, seguros, suministros durante 2, 3, 4, 5, 6, 7 años? ¿Tú crees de verdad que esos son reformas estructurales del sector de la vivienda? ¿Esos son reformas estructurales? ¿O quizás dar un bono de 250 euros que luego además tienen que devolver un 30%? ¿Tú crees que esos son reformas estructurales? Esos son única y exclusivamente parches que siguen ese esquema que todo político utiliza, que es el de crear un problema, crear una reacción, ¿no? Provocar una reacción y que al final ellos den esa solución, que son esos bonos, que son tal. Si supiéramos realmente cómo se utilizan esos fondos, uno por uno supiéramos que hubiera transparencia para poder analizarlo, para poder verlo, verías por qué les encanta hacer cositas, porque, insisto, hay muchos intermediarios, ¿vale? Y ahí es donde ellos sacan rédito. Estructural sería medidas para aumentar la oferta, dar sobre todo seguridad jurídica al propietario. Eso serían reformas estructurales de importancia. Ahora bien, dar ayuditas a diestro y siniestro y permitir que los propietarios de las viviendas sean escudos sociales, de eso es lo que le está diciendo que son reformas estructurales para mejorar el sector de la vivienda, el mercado de la vivienda. De
De verdad que no tiene ningún sentido lo que dice. No que creas nada. Pensamiento crítico, por favor, espíritu crítico, ¿vale? Desgraciadamente, como consecuencia del giro que se dio, solamente tenemos 2,5% de vivienda pública respecto al total del parque de vivienda en nuestro país. ¿Esto qué hace? Pues situarnos a la cola de vivienda protegida. Estamos muy por detrás de otros Estados miembros, como por ejemplo Francia, que tiene un 14%, o los Países Bajos, que tienen un 34%. Por tanto, creo que debemos cambiar esta situación y por eso quiero anunciarles, el primero de los anuncios, que el Gobierno de España, que la Administración General del Estado, acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi, y esto es lo más importante, 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda. 2 millones de metros cuadrados que se van a utilizar para construir miles y miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, fundamentalmente para las familias jóvenes y la gente más joven. Disculpa que sea tan escéptico, pero es que no me creo absolutamente nada. Una vez más, se respalda de otros países para decir, oye, como estos países tienen mucha más vivienda pública, nosotros tendríamos que estar haciendo lo mismo. Vale, ¿sabías una cosa? Está diciendo que Francia tiene ese 14% de vivienda pública y creo que ha dicho un 34 o 35% Holanda, Países Bajos, ¿no? Vale, significa que como tienen tantísimo nivel de vivienda pública, entonces allí la vivienda debe ser que es gratis o casi gratis, ¿no? Estará a unos niveles súper económicos y súper bajos, ¿no? La realidad es diferente. Allí tienen exactamente el mismo problema de vivienda, porque los precios están por las nubes. De hecho, te diría una cosa, el precio de la vivienda, tanto en Francia como en los Países Bajos, es más caro que en España. Pero ojo al dato, porque ellos también tienen un esfuerzo fiscal menor y además tienen mejores rentas, es decir, tienen mejores salarios por trabajo, ¿vale? Con lo cual, ellos tienen precios más altos, ¿vale? Pero sí que es cierto que tienen una situación fiscal mejor y además tienen una situación, Francia también tela, ¿vale? Pero no tanto como en España. Pero no estaban diciendo que la situación en España se resolvería automáticamente porque hay que subir el nivel de vivienda pública. No estaban diciendo eso. Entonces, ¿por qué esos países que tienen un 35% de vivienda pública, como Países Bajos, tienen también los precios tan altos? Pregunto, ¿eh? Y oye, ¿por qué no lo fijamos también en los Países Bajos? ¿Por qué no lo fijamos también en Francia? A la hora, por ejemplo, de otro tipo de medidas en nuestro país. Porque ese impuesto de transmisiones patrimoniales del 100% no está aplicado en los Países Bajos, no está aplicado en Francia. Sin embargo, se ponen a hablar de países como Dinamarca y países como Canadá, que también hemos visto que no es ni por asomo como lo que quiere plantear Sánchez, de un 100% en el ITP para aquellos inversores inmobiliarios extranjeros extracomunitarios no residentes. Esto es lo de siempre, la ley de embudo, ¿no? Lo ancho para ellos y lo estrecho para todo el mundo. E insisto que la vivienda pública, el hecho de levantar vivienda pública es un arma de doble filo, como son grandes proyectos con grandes cantidades de dinero, porque mira lo que ha dicho, miles y miles y miles y miles de viviendas que van a ser de titularidad de ellos, pero insisto, lo estamos pagando todos los españoles y españolas, pero no vamos a tener ninguna capacidad para decidir sobre esas viviendas. De hecho, piensa una cosa, esos 250.000 personas que van a llegar a España todos los años, ¿tú crees que esas personas van a comprar vivienda? Porque a menos que las ocupen o que se metan de en qué ocupas, quizá les estamos pagando toda la vivienda, porque esa vivienda pública, la gente dice, vamos a crear vivienda pública, ya, pero es que eso viene de impuestos. Eso viene de los impuestos que pagamos todos ahora y a futuro, más los intereses y ese interés compuesto que va contra ti. Con lo cual, ¿tú crees que porque sea vivienda pública es que no va a salir gratis? Va a ser una millonada. En el caso de que se llegue a construir, va a ser una millonada. Y eso lo tenemos que pagar, con lo cual espérate que te van a subir los impuestos para que viva alguien más, porque si tú tienes tu propia vivienda, tú ya no necesitas una vivienda pública, pero sí estás pagando por esa vivienda pública y quizás estás pagando por la propia vivienda en la que tú estás viviendo y por otras viviendas. Con lo cual, antes de decir tanto vivienda pública, porque la gente no es inteligente y repite lo que dicen los telediarios, en los telediarios están continuamente hablando sobre vivienda pública. Cuando hablas con alguien, a mí me dice el 100% de la gente, no, es que necesitamos más vivienda pública. ¿Vivienda pública? Vamos a ver una cosa. Si ahora mismo creamos, imagínate, construimos mañana 2 millones de viviendas más, pero seguimos dándole exactamente el mismo nivel de inseguridad jurídica, pues van a ser 2 millones de viviendas muy bonitas, nuevas, pero también 2 millones de viviendas con inseguridad jurídica. Entonces vamos a comenzar con lo que ya está construido, vamos a darle seguridad jurídica a lo que ya tenemos, vamos a ver cómo eso impacta en el mercado, en el nivel de precios, ¿vale? Porque también la gente va a sacar vivienda al mercado, con lo cual vamos a ver ahora cuántas viviendas hacen falta. Y una vez que sepamos eso, entonces empezamos a construir, ¿vale? Pero no empezar la casa por el tejado, nunca mejor dicho, porque lo que vamos a hacer es construir sin saber realmente cuántas personas necesitan la vivienda. A ver, aquí no se están haciendo las cosas bien. E insisto, los políticos hacen las cosas para su propio interés, no para el interés de toda la ciudadanía. Con lo cual, ¿vale? Insisto, quédate con lo que hacen, no con lo que dicen.
Y esto es una pantomima más para básicamente sacar de ti el dinero a través vía impuestos. Y van a decir, ya, pero si todos vosotros estabais diciendo, porque la narrativa ya está ahí, ¿no? La narrativa era, necesitamos vivienda pública. Mira este país, mira este otro país. Te aseguro que la situación va a ir cada vez a peor. Me da igual que haya cada vez más vivienda, porque esos 250.000 personas que van a llegar, además de la conformación de hogares que se van haciendo año a año, va a ser muy superior a las viviendas que se lleguen a producir. Con lo cual siempre vamos a tener el mismo problema. Va a ser un problema crónico. Con lo cual lo que van a decir es, como te decía al principio, cada vez más recursos, cada vez más regulación, cada vez más control. Es lo que buscan. Buscan que haya un problema para que la gente reaccione, ¿vale? Huelga de alquileres, quejas, que no tienen dinero, etcétera, para que al final ponga más regulación. Vamos a empezar con seguridad jurídica. Vamos a ver qué sucede una vez que haya personas sacando la vivienda al mercado, van a bajar los precios sí o sí, ojalá de verdad sucediera eso, y luego ya después vamos a ver cuántas viviendas más hacen falta. Pero insisto, lo peor de todo es que hay muchísimos millones de personas que apoyan estas payasadas, así que realmente la gente cuando dice ¿por qué está Sánchez en el gobierno? ¿Vale? Sánchez y los que tenemos, este partido de coalición súper progresista, pues realmente es lo que nos merecemos, porque no nos levantamos todos juntos contra ellos. Ni más ni menos. Así que el día que dejemos de ser tan fanáticos por equipos de fútbol o por famosos o famosas o por televisión, series, películas y seamos más fanáticos por nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos e hijas y además también por nuestras finanzas y libertad, pues nos irá muchísimo mejor. Chao, chao.